Gracias. No sé si está con el audio desactivado, profe. Sí, es verdad, estaba hablando solito y ya, gracias. Esta pregunta podría ser solo de campo, pero para guardar relación como le hicimos arriba en la variable independiente, vamos a hacerle también en la dependiente, una de teoría y una de campo, ¿ok? ¿Qué debería ser? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿O de qué manera se... ¿Qué manera se de... A ver. ¿De qué manera? No, pongamos ahí. ¿Cuáles son los componentes del... ¿Cuáles son los componentes del proceso de enseñanza y aprendizaje de química en primero de BGU en el colegio, bla, 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 bla? Ah, no. No, De primero solo de BGU. Hasta ahí, hasta BGU nomás. Porque esto debe teoría. responderse en teoría. Exacto. ¿Verdad? Y Sí, ahora, mejora el proceso. Uy, qué diablos es esto. Ya, esa es la que corregimos. sí. Aquí debería estar. ¿De qué manera? ¿Qué ponemos? ¿Se puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de No, química? no, 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 no. Estás pensando en la propuesta. No puede ser que aquí, delante de todos, sigas pensando en tu novio, que es el Cajudi Cuisis. ¿De qué manera los docentes han implementado el PA en química? Primero, BGU en el colegio XXX. Entonces aquí ya pongo en pasado. Y esto se resuelve en campo. Este de acá también se resuelve en campo. ¿Sí está claro? Sí. Aquí vamos a preguntarles a los profesores, oigan, ¿cómo dieron clases de química? ¿Cuáles son los problemas que ustedes ubican en química? A ver, en la unidad 1, ¿cuál es el problema? En la unidad 2, ¿cuál es el problema? En la unidad 3, en la 4, en la 5. ¿Qué instrumentos utilizaron en la evaluación? ¿Qué metodologías han implementado? ¿Cuál es el rol que han tenido los docentes? ¿Cuál es el rol que han tenido los estudiantes? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje que se han logrado? ¿Cuáles son los 6 componentes que les enseñé yo? ¿Se acuerdan? ¿Estás ahí, Maritza? Sí, sí, profe. ¿Se acuerdan cuáles son los 6 componentes que les enseñé yo? 1, planificación. En planificación se subdivide en objetivos de aprendizaje, resultados de aprendizaje y estándares de calidad educativa. 2, currículo. Macro, meso, micro currículo. Y también esos son los niveles de currículo. Pero también hay los tipos de currículo, que es el currículo formal, no formal, oculto, flexible. Tercero, metodologías. Metodologías tradicionales, metodologías activas, constructivistas, y dentro de las tradicionales está el tradicionalismo, el conductismo, el romanticismo, el cognitivismo, y dentro de las metodologías activas está la gamificación, está ¿cómo se llama? El ABP problema, ABP proyecto, está aprendizaje colaborativo,
está el TBL, que es el Thinking Based Learning, está el Day Thinking, está el aprendizaje de desarrollo de pensamiento, etcétera, etcétera, el aula inversa, etcétera, etcétera, etcétera. En los recursos están los recursos físicos, los recursos virtuales y los escenarios de práctica experimental o de simulación experimental. En los recursos físicos están el aula, el aula tradicionalmente hablando. En los virtuales están, bueno, un montón de escenarios virtuales, ¿no es cierto? En tercer lugar, en los escenarios de práctica experimental están los museos, están los zoológicos, los herpetológicos, está la visita de campo, etcétera. En los roles está el rol del docente, el rol del estudiante, y en la evaluación está la evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, que son los momentos de la evaluación. Se evalúa al principio, en medio y al final, ¿verdad? Diagnóstica, formativa y sumativa. Pero también hay los tipos de evaluación, que es la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación. ¿No es cierto? Todo eso nos corresponde investigar. Todo esto son los componentes del PEA. ¿Sí me explicó, chicos? Sí. Ya. Entonces vamos a ver cómo el profesor ha hecho planificación y ha logrado los objetivos. Cómo están los contenidos, pero no vamos a poner los contenidos, sino vamos a poner en las preguntas de la investigación, de las encuestas, de la entrevista, vamos a preguntar al profesor, ¿qué problemas tuvo usted para enseñar la unidad 1? ¿Qué problemas tuvo usted para enseñar la unidad 2? ¿Cuál de todas estas unidades se le hizo más difícil? Y le ponemos una frecuencia. Siempre, casi siempre, a veces, nunca o casi nunca y nunca. Si me explico, podemos hacer, si yo soy su tutor, les enseño a hacer preguntas de doble entrada para que haya cruce de variables y podamos hacer profundización de la investigación. Entonces, esta pregunta es clave. Ahora, aquí tienes la pregunta. Para la A ver, propuesta. vamos a poner esta y esta son preguntas de la variable independiente. Esta y esta son preguntas de la variable dependiente. ¿Qué componentes debe tener una propuesta educativa en base a una herramienta gamificada para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Aquí sí yo discrepo. ¿Por qué? ¿Por qué discrepo? Porque hemos investigado Kahoot y Quizzes, ¿verdad? Entonces, ¿la propuesta vas a hacer de otra herramienta gamificada o de Kahoot y Quizzes mismo? De Kahoot y Quizzes. Entonces, ¿por qué no ponemos eso? Y entonces, ¿qué componentes, ya para que no esté dos veces componentes, qué elementos? Aquí sí, debe tener, ya porque estamos hablando de la propuesta, una propuesta educativa en base a Kahoot y Quizzes. Bueno, no sé cómo escribe Quizzes. Kahoot y Quizzes para mejorar el PEA de química. ¿De química? ¿Cuál química? De primero de bachillerato. Bueno, y tendría que Aquí hace tener. falta poner, ya ves, hace falta poner primero, BGU. ¿En dónde? ¿En Chachimbiero? En la unidad No, en educativa. el colegio, Lara. ¿Ya? Ya. Entonces, esta es la ay, otro color. Esta es la propuesta. Pero como la Alexandra me ha jurado que sí va a aplicar la propuesta, entonces yo pongo otra preguntita. ¿Cuáles serán los resultados que se alcancen
de la implementación de la propuesta de. La propuesta de. O la propuesta. Y copio todo lo de acá. Ya. La propuesta. ¿Está claro? Entonces, ¿para qué hago esta pregunta? Para responderla. ¿Y cómo respondo esta pregunta? Aplicando la propuesta. Y ahí puedo yo aplicar el índice de Wilcoxon. ¿Cuál es el índice de Wilcoxon? Este índice nos permite obtener la diferencia entre la pre-propuesta y la post-propuesta. Es decir, tomo una prueba sin Kahoot Quizzes mejorado, tomo una prueba, aplico la propuesta con Kahoot Quizzes mejorado y les tomo la misma prueba. Y ahí veo si es que hay una diferencia. Eso lo hago antes y después o hago una investigación cuasi experimental aplicando grupo testigo y grupo experimental. Eso sí saben, ¿no es cierto? Sí. Daniel, ¿usted sí supo eso? Diana, ¿usted sí supo eso? Ruth, ¿qué es la investigación cuasi experimental? Yo al principio me había puesto, profe, para hacer ese cuasi experimento, pero después, como usted me había dicho que no había tiempo, entonces le borré. Es que sí, verás, lo que hemos acordado entre los profesores es que en efecto queremos que se gradúen lo mejor y más rápido posible. Pero hemos acordado asimismo que todos tienen que hacer propuesta. Todos tienen que hacer propuesta. Entonces, si es que tienes tiempo, o sea, si te aplicas, sí tienes tiempo. Si te aplicas, sí tienes tiempo. Yo he hecho este tipo de investigaciones en 2, 3 meses. Tranquilamente, claro, es que uno tiene experiencia, obvio. Pero si ustedes sí se aplican, si dejan de estar en el WhatsApp, dejan de estar en sus cosas, con el novio, con la novia, etcétera, sí van a poder trabajar ahí. Y entonces, por lo menos ustedes van a poder aplicar un piloto validador de la propuesta. ¿Qué significa un piloto validador? Que lo aplique por lo menos a un cursito, a unos 10 estudiantes. Y ya, y no hacen toda la aplicación a todos los primeros años, a todos los primeros, en efecto, años del colegio. ¿Sí me explico? Entonces, ahí ya puede ser una investigación cuasi experimental en donde se puede aplicar, digo yo, salvo que ustedes apliquen otra cosa, eso es un problema de ustedes, el índice de Wilcoxon. ¿Qué es el índice de Wilcoxon? ¿O qué permite? Lograr la diferencia entre el grupo testigo y el grupo experimental. ¿Cómo es esto? Dice la Maritza, la Ruth, la Diana y el Daniel. ¿Cómo es esto de grupo testigo y el grupo experimental? Fácil. De los 13 paralelos que tiene el primer año del Colegio Fernández Madrid, ubico un paralelo que me sirva como grupo testigo y el otro que me sirva como grupo experimental. Entonces, al grupo testigo no le aplico la propuesta, le aplico la prueba normal que vienen aplicando actualmente los profesores. Pero al grupo experimental ya le di clases con Kahoot y Quizzes mejorado. Y ahí les aplico la misma prueba que les apliqué al grupo testigo. Le aplico al grupo experimental. Y se supone que si Quizzes y Kahoot está mejorado, los del grupo experimental deberían sacar unas notas más altas. ¿No es cierto?
Entonces, esa diferencia, digamos que el grupo testigo sacó 7 puntos promedio, el grupo, ¿no es cierto? Y el grupo experimental obtuvo 8.5 puntos de promedio. ¿Cuál es la diferencia entre el grupo testigo y el grupo experimental? Daniel. Aló, doctor. Sí, te escuchamos, ¿Escuchan? no te vemos. Oh, sí, porque el internet se me fue y como 2 minutos Ok, pasó sin el audio, entonces le escribí un mensajito. pero sí acabas de captar esto del método de Wilcoxon. Que se hacen dos grupos, más o menos escuché que se hacen dos grupos. En uno grupo le pones la muestra y el otro no le pones la muestra y se compara. Es lo Claro, que el logré grupo entender. testigo no le aplicas la propuesta. Por eso se llama testigo. O sea, está viendo nomás, está viendo. Y el grupo experimental, a ese sí le aplicas la propuesta. A los dos les tomas la misma prueba. La misma prueba. Y entonces el grupo testigo saca 7 puntos de promedio. El grupo testigo saca u obtiene 7 puntos de promedio y el grupo experimental saca 8 puntos de promedio. ¿Cuál es la diferencia? Daniel. 1.5. Daniel. Perdón. Es El 1.5 puntaje. puntos. Ahora, porcentualmente, ¿cuánto significa 1.5? Aló, Sí, está sí, dime. en el puntaje. Claro, sí. ¿Cuánto es 1.5? Digamos que 8.5 es igual, es igual al 100%. Si sacaron 7.5, ¿cuál será la diferencia? No, no es 10 puntos. No. Estamos hablando de que este es lo máximo que alcanzaron. Por eso es el 100%. 7.5. Por favor, Alexandra, ¿podrías multiplicar y dividir? 88.23% sería. 88.23%. Dividamos, digamos, restemos 100 menos 88.23. 11.76%. 11.73% es la diferencia positiva en el rendimiento académico. Y digamos que la Alex dice hipótesis. Sí, tengo las hipótesis. No, sí, yo sé que tienes la hipótesis, pero ahorita me estoy inventando, estoy Ya. ahorita creando. La propuesta, no sé cómo le denominaremos a la propuesta. La propuesta de Kahoot y Quizzes mejorada contribuirá a mejorar el rendimiento académico en el PEA de química. ¿Cuál será
la conclusión a la hipótesis. ¿Cuál será la conclusión, Alex? En este caso diría que sí, que esta propuesta sí ayuda a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de química. Uy, ya la jodí. A ver, espérense. Está mal. Uy, ya la jodí. Ya la jodí. Otra vez. Ya la jodí. Bueno. Es que este funciona de otra manera. Ya. Estamos hablando de que esta es la hipótesis. Carajo. Hipótesis. Estamos hablando que la propuesta. Ahí está, la propuesta educativa en base a Kahoot y Quizzes mejorada contribuye en el incremento del rendimiento académico en química de primer grado. Listo. Esta es la hipótesis inicial. Es la hipótesis inicial, porque también hay la hipótesis negativa. ¿Cuál sería la hipótesis negativa? Que no contribuye al incremento del rendimiento académico. Es la misma, solamente que con la palabra no. ¿Dónde va la palabra no? Aquí. Ahí, donde dice no contribuye. Exacto. Y ahora, después de haber hecho la aplicación de la propuesta, ¿qué concluiré? Ya no es hipótesis, es conclusión. La propuesta de educación en base a Kahoot y Quizzes mejorada contribuye positivamente. Y acuérdense que aquí, ¿dónde era que pusimos eso? Abajito está de rojo. Ah, cierto, acá está. A ver, quiere entrar el... Ya está dentro el Daniel. No. Ya. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión entonces? La propuesta de educativa contribuye positivamente y copio acá. Positivamente en el rendimiento académico, a ver, positivamente en el rendimiento académico en química de primero BGU, puesto que y aquí pongo, de acuerdo al método de Wilcoxon, existe un incremento del 11.76% en el rendimiento académico. ¿Sí está claro? Sí. Ya. Maritza, ¿le hizo una captura de pantalla? Ya, profe. Ya. Está medio desordenado, pero por lo menos está con colores. Ya. Profe, de eso quería hacerle una pregunta, por favor.
Eh, Debe haber algún valor para que la propuesta sea aprobada y para que pueda concluir ya. Por ejemplo, ahí estaba una diferencia de 1.5. No sé si existe algún rango para que se la pueda considerar como una propuesta adecuada. Eso ya es una interpretación. No, no hay ningún rango. Es una interpretación, pero si yo veo que suben de 7 a 7.3, ¿para qué tanta propuesta? O sea, para subir el 0.03 o 0.3, digamos. Pero como sube 1.5, sube 11.76%, creo que era, ya es considerable. Y justo, esa es la interpretación de la conclusión, estimada Maritza. Como es un incremento considerable, se mira que la propuesta tiene un impacto socioeducativo relevante. Mire usted, esa es una propuesta muy rica. Entonces, de tal manera que si yo fuera el jefe académico de su maestría, les diría, ah, no, ustedes tienen que defender, ¿cierto? En su defensa, entonces usted tiene que decir, Gabriel Carrillo generalmente sabe preguntar, a ver, y dígame usted, estimada Alexandra, ¿cuál es el impacto socioeducativo de su investigación? Y la Alexandra dice, oronda, así muy orgullosa de su investigación, dice, mi investigación tiene un impacto relevante en el proceso socioeducativo, puesto que, de acuerdo a la aplicación de la propuesta y del método de Wilcoxon, se nota una diferencia notoriamente positiva del 11.76% en las notas obtenidas en el rendimiento académico de los estudiantes en primer año de química. Por tanto, sí tiene un impacto relevante en el proceso socioeducativo. Generalmente el Gabriel Carrillo dice, no más preguntas. Ya está. Pero si me responden así, yo veo que hay un dominio de la investigación. Yo veo que hay un manejo de lo que ha hecho. Pero si me responde, es que yo sí, no, no, es que sí, es que tal vez, es que sí, sí, que déjeme, no, ahí sí. No ha hecho la investigación, o le dañaron, o le jodieron los nervios, o no ha hecho la investigación. ¿Está claro? Volví. Hipótesis. La utilización de Kahoot y Quick no mejora el rendimiento. Pero aquí, ¿cuál Kahoot? Mejorado, ¿Cuál? hay que poner, El ¿no? mejorado, ¿no es cierto? Entonces aquí no dice eso. No mejora el rendimiento académico, Dice, y esta es la hipótesis inicial. Por aquí debes de iniciar no por lo negativo, sino por lo positivo. La utilización de Kahoot mejora el rendimiento. Está claro, ahí está muy bien. Objetivos. Vamos a ver. El Habría objetivo, que cambiarles. En miren base a lo la que voy a hacer. pregunta. Copio la formulación del problema, y me voy al objetivo general. Y pongo el objetivo, la formulación. Y la palabra como más el símbolo, el signo de interrogación, le retiro. Y coloco un verbo, determinar, dice aquí. Alexandra, la palabra determinar es muy, valga la redundancia, muy determinante. Es muy fuerte. ¿Cómo se determina? Aplicando. No hay otra forma. Determinar la influencia. Influencia e influye. Sí tiene relación, ¿no es cierto? Estamos hablando del mismo verbo. Determinar la influencia de Kahoot y ahí viene todo. De Kahoot y Quizzes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el proceso de enseñanza-aprendizaje del primer año. Correcto, está correcto. Entonces, como ya hemos comparado, chao. Y hago lo mismo con el resto de preguntas, digamos, de
de objetivos, pero como acabamos de cambiar las preguntas, evidentemente estos objetivos ya no están bien. Ya no pasemos el tiempo. ¿Ok? Un momento. Se me acaba de perder un dato. Carambas, 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 carambas. Daniel, ¿está aquí? Daniel, ¿me escuchas? Doctor, profe, no le escucho bien. Mi internet está pésimo. SNT. ¿Sí miras esta imagen? mm, a duras penas solo veo las pantallas nomás de cada uno. Solo escucho nomás. Ya, yo lo que quiero ver es que captes esta imagen. Ya. Rápido. Esta tesis se llama La educación virtual a ver, sí, la educación virtual en la enseñanza de química orgánica. Formulación del problema. ¿De qué manera se relaciona la educación virtual? Está con rojo la variable independiente. PA de química orgánica está con azul. XXX es del colegio. Si está clara la variable, digamos, la formulación del problema, Daniel. Bueno, lo que pude entender bueno, como se me fue el internet como 5 veces, la formación del problema, tienes que colocar todo
relacionado con la variable dependiente e independiente. En esa parte se le coloca. Y no Mira. como propuesta. Mira, ¿de qué manera es la palabra de pregunta? Se relaciona, es el verbo. La educación virtual es la variable independiente. En es la palabra conectora. Y el PA de química orgánica es la variable dependiente. Y XXX no es otra cosa, sino es la variable temporoespacial. Ubico inmediatamente esta pregunta y la coloco acá. ¿De qué manera se relaciona y saco la palabra de pregunta? Saco. Y le pongo un verbo, en este caso, analizar. Analizar la relación, ¿Está difícil? Entonces, el objetivo general viene de la formulación del problema. Y la formulación va a generar lo general. Estos son las dos flechitas que están ahí, una en azul y una en rojo. ¿Está claro, Diana? Sí, profe. Por favor, te ruego, si no me entienden, Ruth, Maritza, si no me entienden, por favor, díganme. Díganme. ¿Sí? Preguntas directrices. La variable independiente tenemos una pregunta en teoría y una pregunta en campo. La variable dependiente tenemos una pregunta en teoría y una pregunta en campo. La propuesta tenemos una propuesta teórica y una propuesta en campo. La variable independiente, ¿qué es la educación virtual? No se olviden que la educación virtual es la variable independiente y en este caso la coloreamos con rojo. Y esto se responde en teoría. ¿Y de qué manera se ha gestionado la variable, la educación virtual? Sigue siendo la variable independiente, ¿no es cierto? Pero tenemos que ponerle la otra variable y la variable temporoespacial porque requerimos ubicar en dónde se tiene que aplicar los instrumentos. Teoría. ¿Qué componentes debe tener el proceso de enseñanza-aprendizaje de química orgánica? Para saber qué es lo que se debería dar. Y acá, ¿cómo se ha manejado el PA de química orgánica? Esto es la variable dependiente, ¿no es cierto? Aquí vamos también a colorear la variable dependiente. La propuesta. ¿Qué elementos debe tener una propuesta? Y la de campo. El resultado se obtendrá de la implementación de la propuesta. Aquí. Ahora, mira. La pregunta, el objetivo específico 1 sale de la pregunta directriz 1. El objetivo específico